Buenas noches, cielo. ¿Sí puedes ver la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Estoy esperando tantito a ver si nadie se conecta. Yo digo que estaba esperando tantito para ver si alguien más se conectaba, pero pues vamos a iniciar para ir avanzando y ver lo referente a la actividad integradora 4, que son los conceptos que tenemos que entender. Por ejemplo, para entender la actividad 4, necesitamos conocer nosotros lo que le llamamos la ley de Joule y la ley de Ohm, que ya la hemos visto anteriormente. Entonces, hoy vamos a conocer lo que es la ley de Ohm, que es la intensidad de corriente, que ya lo habíamos visto, lo que es la resistencia, lo que es el voltaje, y con la ley de Joule, pues también aplica la intensidad de corriente, aplica resistencia, nada más que aquí entra un factor que le llamamos tiempo. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la ley de Joule. Dice que Joule muestra una relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor. La corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo de la corriente existe. Esta ley lleva el nombre del físico británico James Prescott Joule. Entonces, él fue el que inició con la ley de Joule, donde él empezó a estudiar que podríamos saber cuánto calor generaban algunas lámparas o algunos focos que nosotros pues teníamos. ¿En dónde podemos aplicar la ley de Joule? Pues el funcionamiento de aparatos industriales. Por ejemplo, la ley de Joule no solamente la vemos reflejada dentro del hogar, lo podemos ver en aparatos industriales como aparatos de soldadura, los hornos eléctricos que utilizamos para fundición, toda esta parte de hornos eléctricos que utilizamos para fundición. También utilizamos hornos para hacer lo que le llamamos tratamientos térmicos. Y la metalurgia también se utiliza todo lo que es la ley de Joule. Entonces, dentro de la industria, ok, ¿alguien más está agregando? Déjenmelo. Muy buenas noches, Muri, ¿me escuchas? Del lado derecho, en la parte de arriba, hay un micrófono, ahí le puedes activar y desactivar para poder hablar. Ok, voy a continuar entonces. Entonces, la ley de Joule la tenemos nosotros en la parte industrial, como lo acabamos de ver ahorita, en los hornos, en la soldadura, se encuentra la ley de Joule, pero no solamente dentro de la industria, también lo encontramos en las lámparas incandescentes que iluminan cuando el filamento se calienta. Cuando el filamento se calienta, ese es el efecto de Joule. Pues las estufas eléctricas usualmente trabajan por efecto Joule. De repente, por ejemplo, pues nos quedamos sin gas y tenemos que buscar otra manera para poder, ahí voy. Cristina, ¿me escuchas? Sí, Sí. sí, ok, ya iniciamos, pero apenas estoy en la parte de conceptos, todavía no iniciamos a hacer ejercicios. Ok, entonces, pues el efecto Joule aplica dentro del hogar con las lámparas incandescentes, con las estufas eléctricas. Les decía, por ejemplo, que de repente nos quedamos sin gas y no tenemos con qué cocinar, pues conectamos una estufa eléctrica y pues empezamos a cocinar. Con los fusibles eléctricos que también utilizamos, aplica la ley de Joule. En los calentadores de agua, habíamos visto ahorita los bombillos, focos incandescentes, los fusibles, planchas eléctricas, estufas eléctricas, tiene mucha aplicación de la ley de Joule. Yo les he dicho, por ejemplo, que al final de cada actividad siempre nos piden a nosotros que veamos en dónde se aplican estas leyes en nuestra vida cotidiana. La ley de Joule tiene muchas aplicaciones, igual que la ley de Ohm, en nuestras vidas las podemos encontrar de diferentes maneras, de diferentes formas. Yo siempre les he dicho que, por ejemplo, cuando den respuesta a estas preguntas, traten de responderlas
con sus propias palabras. Esto se llama parafrasear, que tomamos nosotros los conceptos claves que existen en la red y luego ya parafraseamos para que nosotros podamos entender mejor, podamos comprender mejor estas leyes. De repente me ponen mucha información con mucho tecnicismo y cuando utilizamos palabras con mucho tecnicismo significa que las estamos copiando y pegando. Por eso me doy cuenta. ¿Va? Eh, Esta es la fórmula de la ley de Joule, ¿sí? Hay dos fórmulas. Esta es una. Hay otra fórmula que es la que utiliza la actividad integradora. La que utiliza la actividad integradora aquí, donde, antes de la I, va el 0.24. ¿Qué es el 0.24? Es una constante del efecto de Joule. Cuando a mí me da el 0.24 aquí, significa, cuando yo tengo la fórmula del 0.24, el resultado de la Q o el resultado del calor va a ser en calorías. Y cuando no tenga la constante de 0.24, mi resultado de Q o el resultado del calor va a ser en joules. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que entender, si no se van a confundir al momento que nosotros tenemos que vayamos a resolver el problema, se pueden confundir. Ahorita vamos a ver las dos maneras. Cuando tenemos 0.24, no hay que convertir a caloría. Y si encuentro joules, pues los tengo que convertir a calorías. ¿Sí? Aquí me da una conversión, me dice que una caloría es igual a 4186 joules. O sea, por si mi resultado me da en joules, yo lo puedo convertir a calorías, porque por lo regular hay muchos problemas que me piden que lo convierta a caloría, que el resultado no lo dé en joules. La R, ya la habíamos visto con la ley de Ohm. La R es la resistencia eléctrica y la unidad de medida son los ohmios, ohm. ¿Sí? Esta es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. La T es el tiempo que circula la corriente por la resistencia. Y la unidad de medida son segundos. ¿Qué significa? Que si el problema me dice 3 minutos, yo no puedo utilizar 3 minutos. Tengo que hacer una conversión y 3 minutos equivale a 180 segundos. Sí, esto es algo que tenemos que entender. Yo no puedo utilizar minutos, tengo que convertir a segundos para poder resolver el problema. Este es uno de los errores que comúnmente cometemos al momento de utilizar la fórmula de la ley de Joule. Siempre por lo regular los problemas nos los dan en minutos, y ahí es donde se confunden, que ponen minutos y ahí es donde estamos mal. Hay que convertir a segundos para poder resolver el problema. Intensidad de corriente. La I es la intensidad de corriente eléctrica y la unidad de medida es amper. Si se acuerdan, cuando vimos la actividad integradora 2, ya habíamos visto lo que es resistencia, que es ohm, ya habíamos visto lo que es la intensidad de corriente, que son los amperes. ¿Hasta aquí una duda que tengan? No. Ok, vamos a empezar a resolver problemas. Espero que tengan una calculadora a la mano para empezar a resolver el primer problema. ¿Sí? Déjenme los borro los datos. Ahí voy. Es que de repente se me queda congelado el PowerPoint, pero ahorita le voy quitando. Dice, ¿cuál es el calor producido? ¿Sí? Lo primero que yo siempre les he dicho, coloquen datos. ¿Por qué datos? Porque de repente, por ejemplo, me mandaron una actividad integradora 4, donde el problema me dice que calculemos, la resistencia y me calcula la intensidad de corriente. La resistencia y la intensidad de corriente son dos conceptos diferentes. Entonces, lean bien qué es lo que tenemos, qué nos proporciona la actividad y en base a eso nosotros podemos resolver. Entonces, siempre coloquen los datos. Aquí me dice cuál es el calor producido, que significa que automáticamente lo que no conozco es la Q, por una corriente de 2 amperes. ¿Esa corriente en dónde lo voy a poner? ¿En la I, en la R o en la T? Cielo, Muri.
¿Sí me escuchan? ¿En la I? Ahí es exactamente, acuérdense que la intensidad de corriente, la unidad de medida, pues son amperes. En una resistencia de 50 ohms. Aquí mismo me está diciendo que la resistencia pues son 50 ohms y el tiempo es de 4 minutos. Aquí están los 4 minutos. Entonces ya tengo mis datos. ¿Qué hago? Pues ya nada más agarro la fórmula. Ya teniendo todos los datos, nada más agarro la fórmula y empiezo a resolver lo que me está pidiendo. Me dice que el resultado se lo dé en joules y calorías. Entonces, pues la intensidad de corriente pues son 2. La resistencia son 50. Y el tiempo son 4 minutos. Ok, pregunta. ¿Estoy bien lo que acabo de hacer ahorita? ¿Sí es correcto No, lo que hice? no, nos había comentado que se convertían a segundos, los minutos. Es correcto. Sí, si yo hago esto, automáticamente estoy mal. 4 minutos, un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, si tengo 4 minutos por 60, me va a dar 240 segundos. ¿Sí? Esto es lo que siempre, a veces nos equivocamos al momento de hacer las conversiones, pero aquí yo ya lo puedo resolver. Eh, ¿me- ¿Tienes calculadora a la mano para hacer la operación? Sí, ¿Cuánto? Muri, ¿todavía no funciona tu sonido o no me escuchas? Ahí en el chat, puedes también interactuar. Ahí en el chat, puedes poner cualquier información que requieres si es que tienes dudas. Ahí en el chat voy a poner buenas noches para que ahí tú puedas seguir a la conversión. Si es que tu audio no funciona, me puedes preguntar algunas dudas que tengas por medio del chat. Ahí le acabo de poner buenas noches y ahí mismo puedes ir preguntando. Ok, ¿cuánto te da, cielo? todo se multiplica, ¿verdad? Sí, Me dio 48,000. ahí voy, espérame. No sé por qué. Ahorita lo hago. Es 2 al cuadrado por 50 por 240. Y sí, efectivamente me da 48,000. ¿Cuál es la unidad de medida con la que acabo de encontrar? ¿Te acuerdas? No, no lo recuerdo. Es joules. La unidad de medida del calor es joules, ¿sí? Esto es lo que acabo de encontrar, un joules. Pero si te das cuenta, el problema me dice, da el resultado en joules y en calorías. ¿Qué significa? Que tengo que hacer una conversión, ¿sí? Para convertir, yo tengo que una caloría es igual a 4186 joules. Entonces, voy a hacer una conversión. Por eso me vine aquí. Aquí ya tengo la fórmula insertada para nada más. Entonces, 48,000 joules, lo voy a convertir a calorías. Acuérdate lo que les decía, por ejemplo, en semanas anteriores les decía que cuando nosotros tuviéramos mm, esta es una manera de convertir. Si yo tengo joules arriba, para eliminar joules, pues tengo que poner joule abajo. Entonces aquí ya se elimina y me queda calorías. Multiplico lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Y entonces esto es igual a 48,000 entre 4186. Y el resultado ya va a ser calorías. ¿Cuánto te da? Yo también lo voy a hacer. Ya que Muri no puede hablar, vamos a
Yo lo voy a hacer aquí contigo para que vayamos verificando datos. Es 11.4667. ¿Es correcto? 11.4667. Acuérdense, la otra vez habíamos dicho que íbamos a estar agarrando 4 decimales para poder, poder tener casi los mismos datos y el resultado, cuando ya transformamos, sería calorías. Ok, ¿dudas de cómo encontrar joules y cómo convertir a calorías? No. Ok, vamos a ver otro problema. Esto es lo que les decía hace ratito, por ejemplo, esto va a aplicar para cuando usemos la ley la ley de Ohm, va a aplicar esto. Por ejemplo, dice, una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos, el tiempo son 3 minutos. Por lo regular siempre nos los da en minutos. Siempre nos los da en minutos y nada más hay que saber que tenemos que convertir. Tiene una resistencia de 12 ohms, ¿sí? La resistencia de 12 ohms conectada a una fuente de 120 voltios. Aquí ya tengo 120 voltios. Ok, pregunta para ustedes. Aquí tengo la fórmula en amarillo. ¿Puedo encontrar Q con los datos que me están proporcionando? No, ¿Por qué no? porque no tenemos la intensidad de corriente. Es correcto. Esto es algo que siempre sucede. Esto va a aplicar para el problema, para el primer problema que nos dan en la actividad integradora 4, donde nos pide que encontremos la resistencia del foco. Nosotros no podemos resolver de repente directamente porque tenemos dos incógnitas. Cuando tenemos dos incógnitas, no podemos resolver. ¿Qué significa? Que primero tengo que encontrar la I y ya encontrando la I puedo encontrar Q. Entonces, por ejemplo, yo utilizo esta fórmula. Esta fórmula es de la ley de Ohms que ya habíamos visto en la actividad integradora y me dice que mi voltaje son de 120, ¿sí? Y las resistencias son de 12 ohms. Ok, 120 entre 12, ¿cuánto te da? 10. 10. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Amperes. ¿Sí? La unidad de medida de la intensidad de corriente son amperes. Estos conceptos ya váyanse, pues los vamos a estar utilizando todo esto de la, la, el calor, que es la ley de Joule, ese no lo vamos a utilizar, pero donde es la ley de Ohms, donde es la ley de Watts, donde es Coulomb, lo vamos a estar utilizando en casi todas las actividades integradoras. Entonces, apréndanse que la resistencia, la unidad de medida es ohms, el tiempo, la unidad de medida es en segundos, el voltaje, la unidad de medida son los voltios y la intensidad de corriente, su unidad de medida, son 10 amperes. Y ahora sí, por ejemplo, yo ya conozco cuánto vale I, por lo tanto yo ya puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí? Son 10 amperes. Eh, la resistencia es de 12 ohms. ¿Y el tiempo cuánto sería? ¿Cuánto sería el tiempo? 180. Es correcto, 180 segundos. 180 segundos, ese es el tiempo. Multiplica todo a ver cuánto te da. Ahorita también yo lo hago. 216,000. 216,000. ¿Cuál es la unidad de medida de la Q?
Joule. Exactamente, joules. Pero tengo que convertir a calorías, ¿sí? Entonces me voy a llevar esto, los 216,000, y aquí voy a hacer la conversión. Aquí, por ejemplo, ya nada más le pongo aquí arriba 216,000 joules, y una caloría es igual a 4,186. Entonces, multiplico por 1, pues me da 216,000 entre 4,186, ¿sí? Y a la unidad de medida me va a dar en calorías. 4,186. ¿Cuánto te da 216,000 entre 4,186? 51.6005. 51,6005. Ok, déjame lo hago para nada más confirmar. Exactamente. Entonces, ¿dudas de cómo usar la fórmula de la ley de Joule? No. ¿No? Ok. Aquí vamos a hacer otra cosa. Aquí tengo otra fórmula, ¿sí? Aquí estoy utilizando la constante de 0,24, que es la constante de Joule. Aquí ya tengo los 10 amperes, ¿sí? Voy a sustituir la fórmula nada más para que entiendan esta parte. 0,24, la intensidad de corriente son 10 amperes. La resistencia son 12 ohm. Y el tiempo, pues habíamos dicho que 4 minutos son 240 segundos. Así le voy a poner S, que es segundos. Haz esa operación, por favor, cielo. Yo como quiera también lo voy a hacer. No, 69.120. 69,120. Cuando yo meto la constante de Joule, ¿cuál va a ser la unidad de medida de la Q? Joules. No. Cuando ya meto la constante Q, mi resultado ya me lo da directamente en calorías. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan dudas. Nada más quiero que vean la diferencia, porque de repente, por ejemplo, hay algunos problemas que nos va a dar la constante de Joule, que apliques esa fórmula, y en algunos casos no te pide que utilices la constante Joules. Yo lo que quería que entendieran es, por ejemplo, cuando yo utilizo el 0,24, mi resultado va a ser en calorías. Y cuando no utilizo el 0,24, mi resultado va a ser en joules. Es para que entiendan esos dos conceptos. No sé si hay dudas con respecto a esos puntos. No. Ok, esta presentación yo por lo regular también la subo a plataforma. En la parte del foro novedades está este recurso para que ustedes, por ejemplo, entren al foro novedades. Ahí le pongo recurso. Por ejemplo, le llamo recurso 4, que es los conceptos para la actividad integradora 4. Pueden entrar y ver y revisar el recurso. Y el video siempre lo pongo en foro novedades y en la pizarra de sesiones para que ustedes puedan volverlo a ver para cualquier duda que tengan.
Yo les dije, por ejemplo, porque ahorita están cometiendo un error para la actividad integradora 3. Ahorita, si quieren, al final platicamos algo referente a la actividad integradora 3, que cuando tengan dudas de algo, de repente consultamos en Internet, pero en Internet hay datos diferentes, entonces no se confundan. Cuando tengan dudas, 1000 veces pregúntenme para poder aclarar las dudas y no entren en lo que le llamamos plagio. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan con toda confianza, pregúntenme por medio del mensajero de la plataforma. Ahorita al finalizar la sesión les doy algunas indicaciones y de qué manera voy a estar conectado este fin de semana y el día lunes. Ahorita vamos a continuar y al final damos ya todas las indicaciones. La ley de Ohm. Esta ley de Ohm ya la habíamos visto, ¿sí? ¿Cómo ya la habíamos visto? Pues ya habíamos visto que la V es el voltaje, la unidad de medida son los voltios, la R es la resistencia eléctrica y su unidad de medida de la R es los ohmios, ohms, ¿sí? Y la letra que se utiliza es la letra Y omega. La I es la intensidad de una corriente. Algo que me pasó en una de las actividades que me acaban de entregar, que acabo de revisar, es que el problema nos pide que calculemos la resistencia y me calcularon la intensidad de corriente. Yo dije, ¿por qué calculan la intensidad de corriente cuando el problema del foco te pide que calcules la resistencia? Ahí está mal, ¿sí? Lo que hicieron está mal. Entonces, siempre revisen qué es lo que nos está pidiendo. Y en base a eso, pues ya pueden utilizar la fórmula que ustedes quieran. ¿En dónde aplicamos la ley de Ohm? La ley de Ohm se utiliza en valores estáticos de los componentes del circuito, niveles de corriente, suministros de voltaje, caídas de tensión, que significa que, por ejemplo, la ley de Ohm la tenemos en todos los aparatos eléctricos que utilizamos en el hogar, en el microondas, pues tenemos resistencia, tenemos intensidad. Entonces, la ley de Ohm se aplica a todos los aparatos eléctricos que nosotros tenemos. También podemos calcular la resistencia del foco, la intensidad de corriente del foco, el voltaje del foco, la potencia, todo eso lo podemos calcular en base a la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm aplica casi todos los aparatos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. De igual forma, la ley de Ohm es capaz de explicar por qué tu Samsung se descarga muy rápido sin usarlo. Entonces, si nos damos cuenta, también la ley de Ohm está dentro de nuestros teléfonos celulares, que son lo que usamos cotidianamente. También sería cuando se conecta un aparato como la nevera, la luz eléctrica, es decir, le aplicamos un voltaje internamente. La nevera tiene circuitos que al recibir ese voltaje inducen una corriente que ayuda al sistema de enfriamiento. No solamente la nevera, el refrigerador. Entonces, la ley de Ohm es de las leyes que más presentes tenemos en nuestra vida diaria, ¿sí? Al final de cada actividad integradora siempre les preguntan de qué manera están presentes estas leyes en nuestras vidas, y la ley de Ohm es la que más presencia tiene en nuestras vidas. Vamos a empezar a resolver algunos problemas utilizando la ley de Ohm. Y al final vemos si es que tienen dudas para la actividad integradora 3. Voy a volver a reforzar algo de la actividad integradora 3 por los errores que me están cometiendo, para que ya no les quede dudas. Ok, dice, el primer problema dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 50 ohms? Acuérdense que, por ejemplo, cuando me da este símbolo, por eso decía yo de ese ratito, la resistencia. Este símbolo es la letra omega, ¿sí? Y a veces no me van a poner ohms, me van a poner el símbolo, pero cuando yo vea el símbolo significa que son ohmios. Cuando hablamos de ohmios estamos hablando de resistencia. Por lo tanto, los 50 ohms los pongo en resistencia. Ahí voy, se me congeló otra vez el PowerPoint. Dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 50 ohms?
de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Eso va en voltaje o va en intensidad? Los 120 volts, ¿lo pongo en voltaje o lo pongo en intensidad? ¿Sí me escuchan? ¿Cielo? Bueno, Muri sé que no me escuchaba, pero Cielo, ¿sí me escuchas? ¿En volts? Ok, En sí va voltaje. en voltaje. Ok, 120 volts. La intensidad de corriente, pues es la que desconozco. La fórmula original es esta: voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Si yo voy a encontrarla ahí, pues la resistencia está multiplicando y como está multiplicando, la paso dividiendo. Y es la fórmula que queda en amarilla. Voltaje lo tengo arriba, resistencia lo tengo abajo. Entonces, ya tengo la fórmula. Y aquí voy a aplicar voltaje es 120 y resistencia 50. Ok. ¿Cuánto te da 120 entre 50? 2.4 amperes. Así es. La unidad de medida son amperes. Entonces sería 2.4 amperes. Entonces, ¿dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente aplicando la ley de Ohm? No. Ok. Vamos a resolver otro problema. Dice, una intensidad de corriente de 6.5 amperes. ¿Ese va en voltaje, va en resistencia o va en intensidad? En la I. ¿En dónde lo pongo? En la I. Ok, entonces aquí es 6.5 amperes. Por un conductor de 27 ohms, ¿ese va en voltaje o en resistencia? En la R. Es correcto, en la R. eh, Porque me está pidiendo, me está dando que son ohms. Cuando veamos la letra omega significa que son ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado en los extremos del conductor? Entonces lo que no conozco es el voltaje. Y la fórmula es esta. Esta es la fórmula para calcular el voltaje. Entonces le pongo un voltaje es igual a la resistencia, que es 27 ohms. Ok, se me volvió a quedar congelado el PowerPoint. Ahorita, estoy esperando que se descongele para poder continuar. La resistencia habíamos dicho que eran 27 ohms y la intensidad de corriente pues son 6.5 amperes. ¿Cuánto te da? 27 por 6.5. 175.5 volts. Es correcto, 175.5 volts. Ok, ahí ya calculamos el voltaje. ¿Dudas para calcular voltaje? No. Ok. A ver, 175.5 volts. Dice, una batería de 4.5 volts, esto pues va en voltaje. ¿Por qué? Porque me está diciendo que son 4.5 volts. Produce una corriente de 0.9 amperes. Entonces, 0.9
amperes. En un trozo de alambre de cobre. ¿Cuál es la resistencia del alambre de cobre? Lo que no conozco es la resistencia, por lo tanto utilizo esta fórmula. La resistencia es igual a voltaje. El voltaje es 4.5 volts y la intensidad de corriente es de 0.9 amperes. Ok, ¿cuánto te da la resistencia? 5 ohms. Sí, ok, es correcto. ¿Dudas de cómo utilizar las tres fórmulas de la ley de Ohm? No. Ok, entonces vamos a calcular una última fórmula. De repente, por ejemplo, esta es una fórmula directa, ¿sí? Cuando me pide calcular la resistencia, yo conozco el voltaje, conozco la potencia. Este me va a permitir calcular la resistencia de una manera más rápida. Ojo, por ejemplo, la potencia es lo que nos da el foco y el voltaje que tengo arriba es al que va a cambiar, ¿sí? Esta es otra fórmula directa donde, por ejemplo, si desconozco la resistencia, pues le pongo 120 al cuadrado y la potencia es de 30 watts. 30 watts. Esto lo vamos a hacer por partes porque la otra vez se equivocaron. Eleva 120 al cuadrado, ¿cuánto te da? 14,400. Ahí voy. Sí, 14.400. Nada más déjame, le pongo la unidad de medida. Es que la unidad de medida nunca se nos debe de olvidar. 14.400 volts al cuadrado. Y ahora sí divide 14.400 entre 30 watts. ¿Cuánto te da? 480 ohms. 480 ohms. Ok, 480 ohms. ¿Sí? La resistencia siempre, la unidad de medida va a ser en ohms, siempre. Por lo regular, todos los valores que nosotros encontremos siempre va a ser en ohms. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, con eso ya entendemos todos los conceptos para poder resolver la actividad integradora 4. Cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza me buscan. Antes de continuar a reforzar unas cosas, quiero hacerles una pregunta. ¿Dudas con la actividad integradora 3? Porque para mí la más difícil es la actividad integradora 3, es donde nos podemos equivocar. ¿Alguna duda que tenga? ¿No tienen dudas? No. Ok, voy a reforzar algunas cosas que estoy viendo que me están mandando mal. La ley de Coulomb. Con la ley de Coulomb nosotros vamos a encontrar dos cosas que nos pide la actividad integradora 3. Me pide de Q1 a Q2 y me pide de Q1 a Q3. Ok. Aquí algo que está pasando y es algo que yo les dije. Una, la generación de ustedes, espérenme. La generación de ustedes, buenas noches, Yajaira. Buenas noches. Ya estamos por finalizar la sesión, pero quiero preguntarte lo que les pregunté ahorita, es que si tenían dudas con la actividad integradora 3. No me he metido a checarla bien, Ok, pero eh, igual yo miro las sesiones.
Ok, Las veo todas. ok, entonces les digo que ahorita voy a explicarles algunas, ya me han estado entregando actividades integradoras, pero traen errores. Entonces, ahorita voy a volver a reforzar algunas cosas donde se están equivocando, ¿sí? Están cometiendo errores y en la sesión del miércoles yo les comentaba que había una sesión en YouTube donde resuelven la actividad exactamente igual, ¿sí? Pero esa actividad que está en YouTube tiene un error. Y yo les dije, ojo, tengan cuidado con la información que utilizan en la red. Hay un error, ¿sí? Y cuando les pregunto, porque les he estado preguntando por medio del mensajero de la plataforma, los que cometen ese error, que de dónde sacan ese dato y no me saben decir. El problema está de que la sesión que está en internet no les dice de dónde sale ese dato, pero ese dato está mal. Nosotros utilizamos algo que le llamamos el paralelogramo, ¿sí? Es método del paralelogramo para encontrarlo. Ahorita les voy a volver a explicar esa parte porque se están yendo por esa sesión y me están entregando la actividad mal. El problema está, que están cometiendo plagio. Entonces, ojo con ese punto. Esa es una. Dos, me pide que yo calcule de Q1 a Q2 y de Q1 a Q3. Esto, la plataforma o la actividad me da estos tres datos. Me da el cuánto vale Q1, me da cuánto vale la carga, cuánto vale Q1, cuánto vale la carga 2 y cuánto vale la carga 3. Uno de estos tres datos, para la generación de ustedes cambió, ¿sí? ¿Y qué están haciendo? Me están resolviendo la actividad con otro dato de otra generación. Entonces yo les he dicho, lean bien lo que nos piden, porque en el otro que les digo que se están equivocando, en el dato, ahí todavía tengo dudas si fue plagio o si fue, o se equivocaron. Pero yo sé cuándo se equivocaron y cuándo cometieron plagio. Pero aquí, si ustedes me utilizan el dato de la generación anterior, automáticamente es plagio. Entonces, ya recibí dos actividades integradoras con datos de generaciones pasadas. Entonces, no nada más vean la sesión. Hay sesiones donde les resuelven todo, pero ustedes lo agarran y lo copian como tal sin fijarse realmente qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, eviten el plagio. Yo por eso les estoy dando las recomendaciones, porque generaciones pasadas, a pesar de que les recomiendo que revisen lo que están haciendo, cometen plagio. Entonces, revisen qué es lo que nos está pidiendo. Hay un dato que cambió. Entonces, ¿qué significa? Que si lo resuelven con los otros datos de otra generación, pues automáticamente es plagio. Entonces, esa es una. Dos, la distancia. La distancia no la puedo utilizar. Si me lo da en centímetros, me lo da en milímetros, yo no puedo sustituir la distancia si no lo convierto. Hay que convertir. Y me he estado dando cuenta que, por ejemplo, si tenemos centímetros y lo queremos convertir a metros, se están equivocando en las conversiones. Ese es uno, ese es un error. Y la otra, cuando lo elevan al cuadrado, también se están equivocando. Entonces, yo siempre les he dicho que de repente tienen el procedimiento bien, pero al momento de usar la calculadora es donde se están equivocando, ¿sí? Coulomb, Q1 y Q2, yo no puedo utilizar ni uno de estos. No puedo utilizar micro, no puedo utilizar mili, no puedo utilizar nano o pico Coulomb. La unidad de medida que yo tengo que utilizar es Coulomb. Si me da micro Coulomb, yo nada más, si me da 8, pues yo nada más le agrego 8 por 10 a la menos 6 Coulomb y ya convertí. Si me diera nano y me diera 8, pues sería 8 por 10 a la menos 9 y ya convertí. Entonces revisen bien esta conversión. Si no, también se les toma como plagio. Esa es una. Y otra, tienen todo bien, tienen la K bien,
la Q1 bien, Q2 bien y la distancia bien, pero se están equivocando al multiplicar con notación con los exponentes. Nosotros, por ejemplo, resolvimos algunos ejercicios en la primera sesión utilizando una tecla que se llama EXP y estuvimos utilizando la calculadora de Google para que ustedes vieran cómo nos daba el resultado. Y ahorita, por ejemplo, me están Q1 y Q2, de Q1 a Q2 y de Q1 a Q3, les está dando otro valor porque están metiendo mal los datos a la calculadora. Entonces, yo les decía la otra vez, hagan la operación 2 veces o 3 veces. Aquí, por ejemplo, como nosotros estamos en la sesión, pues yo lo hago y ustedes lo hacen y pues ya confirmamos si estamos bien o estamos mal. Si nos da datos diferentes, significa que estamos haciendo algo mal. Entonces, hay que confirmen 2 veces o 3 veces que las operaciones les está dando mal. ¿Cuándo fue? En una de las sesiones, en la sesión 2, en el video 2 de la semana 1, ahí hicimos unos ejercicios y les dije, miren, hagan esta multiplicación. Si les da lo mismo que nosotros, significa que sí saben utilizar notación científica. Si les da un valor diferente, significa que algo están haciendo mal en la calculadora. Entonces, si alguien tiene dudas de cómo usar la notación científica, mándenme un mensaje para mandarles un video donde también explica notación científica. Eso ya lo vimos en la semana 1, en la actividad integral, en la sesión 1 del video, ya lo vimos. En la sesión 2 lo volvimos a ver. En la sesión 3, en la sesión 3 no lo vimos, pero lo vimos en la 1 y en la 2. Entonces, si aún así tienen problemas de cómo usar la calculadora para cuando tenemos multiplicación de exponentes y división de exponentes, mándenme un mensaje y yo les mando un video que está muy, muy padre. Si no, como quiera voy a subir el video a recursos, al foro novedades para que ustedes lo tengan disponibles. Ok, este es el otro problema que tienen. Yo les decía, por ejemplo, nosotros utilizamos esto que estoy haciendo aquí, se llama el método del paralelogramo. Por ejemplo, le voy a poner aquí 20 grados. Un ejemplo, ¿va? Que ese ángulo mide 20 grados. Cuando yo tengo esto, cuando yo tengo Q1 a Q3 y de Q1 a Q2, para resolver este problema en el punto 3, este vector se tiene que trasladar hasta aquí, ¿sí? Este dato que tengo aquí pasa a este lado. ¿Qué significa? Que ahora lo que desconozco es esta línea, este vector de Q1 que inicia aquí, aquí es el que desconozco, ¿sí? Para eso utilizo esta fórmula, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por coseno. Aquí me están poniendo un dato que está mal y me dicen, es que es una constante. Y le digo, no, no es una constante. Este dato que van a poner aquí va a depender de este ángulo. Por ejemplo, si me dice que este ángulo mide 20 grados, este ángulo se traslada para acá, ¿sí? Lo traslado para acá y de aquí, de aquí hasta acá, voy a ponerlo más grande. De ahí, todo eso que marqué en azul debe de medir 180 grados. Si yo ya conozco que este mide 20 grados, si este mide 20 grados y todo debe de medir 180 grados, ¿cómo encuentro ese ángulo? Pues lo encuentro de esta manera. Le pongo 180 grados, que es lo que mide los dos cuadrantes, menos 20. Esto es igual a 160. Ok. Y ahora sí, este 160 que acabo de calcular aquí, va aquí, ¿sí? Y ya. Aquí pues al cuadrado pues es 800, ahí voy, 800, ¿sí?
Mira, lo voy a poner abajo para que la fórmula no se pierda. Aquí pues al cuadrado pues es 800. B al cuadrado pues es 1000. Es un ejemplo, ¿va? No son esos datos. Nada más les estoy diciendo. Menos 2 veces A. ¿Cuánto vale A? 800. Por B. Por B que mide 1000. Ok. Y ya. Ahora sí, ya lo resuelvo como lo resolvimos en la semana, en la sesión del miércoles. Yo ya les enseñé cómo resolver esto, ¿sí? Entonces, ojo, ¿qué dato ponen aquí? Este es el dato donde se están equivocando. Yo les estoy diciendo que ese se resuelve como la ley del paralelogramo. Ese video que está en internet, yo ya le puse un comentario a esa persona de que eliminara el video, que porque todo el mundo se está equivocando, lo tiene él, pero está mal. Entonces, ¿dudas de lo que les acabo de comentar? De cómo calcular ese valor. Cielo, Muri, Yajaira, ¿dudas? Lo que yo no entendí es de dónde salió el 180. ¿Cuál 180? En la cuenta que sacó el 100, esa. Ah, ok. Date cuenta, por ejemplo, ese 180, yo tengo esto así. Ahí va. Este es como le llamamos, puede ser un plano cartesiano, ¿sí? Y el plano cartesiano está formado por 4 cuadrantes. Este es el cuadrante 1 y el cuadrante 1 mide 90 grados, ¿sí? El cuadrante 2 es este, ¿sí? Y también mide 90 grados. El cuadrante 3 es este y también mide 90 grados. Ahorita le voy a poner el otro. Cada cuadrante mide 90 grados. Por ejemplo, el cuadrante 4 mide 90 grados. Ojo, date cuenta, por ejemplo, si yo pongo esta línea, yo la pongo aquí, ¿cuántos cuadrantes estoy formando con la línea que voy a poner no, perdón. A ver. Aquí está. Esa línea en amarillo que me está abarcando desde aquí, que me abarca desde aquí a aquí, ¿cuántos cuadrantes tengo? 2. 2. Si un cuadrante mide 90 y el otro cuadrante mide 90, la suma de los dos, ¿cuánto me da? 180. Exactamente. Por eso a 180 le quito lo que mide este ángulo. ¿Sí? Ajá. Este ángulo me lo da aquí. Este ángulo es el que me va a dar la actividad y lo tengo aquí. Para utilizar la ley del paralelogramo me dice que este ángulo yo lo transporto aquí. Y ahora sí, a 180 le quito lo que me da, que es esto, y encuentro este ángulo que es el que voy a poner aquí, ¿sí? Si me dijera, por ejemplo, ahorita lo puse aquí, voy a borrar. Si me dijera, es que quiero que me encuentres el ángulo de aquí hasta acá. Espérame, voy a ponerlo en colorcito. Y lo voy a poner. Ahorita, si te das cuenta, ahora quiero el ángulo que mide desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos cuadrantes estoy agarrando? 3. 3. ¿Qué significa que ahora cada cuadrante mide 90 por 3 sería 270 y le quito 20, pues entonces me daría que mide 250. ¿Sí? Sí. Ok, dudas. No, ya no. Ok, eso es lo que yo les digo. Por ejemplo,
todo tiene una explicación, todo, a todo hay una explicación. Lamentablemente, ese video nada más dice, es por la ley del paralelogramo, y luego dice, es que es una constante, y por eso cuando les pregunto, yo les pregunto, si es una constante, ellos me dicen, es que es una constante, y le dije, desde ahí ya está tu error. El ángulo que voy a poner aquí no es una constante, va dependiendo, este ángulo que yo voy a poner aquí no es una constante, depende de lo que me dé, ¿sí? Dudas de lo que les acabo de explicar. Ese es el error que están cometiendo. ¿Dudas? No. Ok. Mañana es sábado. Mañana sábado yo me conecto. Mañana sábado me voy a conectar en la noche. Me voy a conectar como de 9 a 10 de la noche por si hay alguna duda que hayan tenido, o dudas que tengan, pues con todo gusto les respondo mañana en la noche. Y el día domingo yo voy a estar conectado de manera intermitente desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Por cualquier duda que ustedes tengan, me pueden preguntar. El día domingo voy a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, cualquier duda, mándenme un mensaje y yo les voy a responder lo antes posible. El día lunes es festivo, ¿sí? Pero también el día lunes yo voy a estar conectado en la mañana. Toda la mañana voy a estar conectado por cualquier duda que vayan teniendo, por si quieren aprovechar a avanzar con la actividad que sigue, con toda confianza los puedo atender. No sé si tengan algunas dudas, Cielo, Muri, Yajaira, con lo que vimos el día de hoy. No. Ok, si no hay dudas, pues de mi parte sería todo el día de hoy. Ahorita nada más voy a esperar a que se cargue el video. Subo el video y el video lo subo a Foro Novedades y donde dice pizarra de sesiones. Y este PowerPoint donde acabamos de resolver los problemas, también lo voy a subir al Foro Novedades. Entonces ustedes si entran al Foro Novedades, ahí van a tener los ejercicios que hicimos hoy, ahí los van a tener. Esa presentación yo se la subo para que les sirva de apoyo. Si ya no hay dudas, Cielo, Muri, Yajaira, pues de mi parte sería todo. Yo les deseo un buen fin de semana y que pasen una bonita noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.